Bueno, buen día para todos. Les recuerdo mi nombre, soy Viviana Silva, ingeniera agroindustrial. Nuevamente hoy los estoy acompañando con el módulo 2. Vamos a desarrollar nuestro módulo 2 y como tema fundamental tenemos varios conceptos que debemos tener en cuenta en todo este tema de manipulación de alimentos. Es muy importante que estos conceptos los tengan muy claros, que al momento en que les hablen de ellos, pues ustedes sepan a qué nos estamos refiriendo o a qué se están refiriendo las demás personas y que los puedan aplicar en sus zonas de trabajo, en sus puestos de trabajo y puedan, digamos que en un momento dado, tomar decisiones adecuadas con respecto al producto que ustedes manipulan o que ustedes comercializan. Vamos a arrancar el módulo con un recorderis de lo que vimos ayer y posteriormente continuaremos con el desarrollo del tema y finalizando el tema vamos a tener el ejercicio práctico. Van a tener en cuenta, por favor, una tabla que se va a mostrar durante el desarrollo de este módulo que les va a ayudar mucho con el desarrollo de su actividad. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y demos inicio. Bueno, entonces recordemos. Vimos que los factores más relevantes en la manipulación de alimentos es la higiene personal y los buenos hábitos durante el proceso de manipulación. Higiene personal, lavado de manos, cepillarnos, bañarnos, hábitos higiénicos durante el proceso de manipulación, el orden y el aseo de nuestra zona de trabajo, tener ropa limpia, tener todo debidamente separado, los productos buenos separados de los productos malos, una buena disposición de basuras, etc. Vimos aquí en estas fotografías, vimos el concepto de inocuidad, que es eliminar cualquier elemento dañino para la salud pública. Hoy vamos a adentrarnos un poco más en el concepto. Vimos también quiénes son los manipuladores de alimentos. Entonces, sabemos que los manipuladores de alimentos son todas aquellas personas que tienen contacto directo en el momento de preparar, fabricar, envasar, almacenar, transportar, vender, ofrecer algún servicio de alimentación. ¿Ya? La importancia de tener nuestras manos limpias para poder manipular, porque somos un foco importante de contaminación, porque estamos en contacto con todo. Los tipos de manipuladores de alimentos, que son de alto riesgo, los que están en directo contacto con la transformación del producto, del alimento, como son reposteros, pizzeros, pescadores, etcétera. Los de bajo riesgo, como los transportistas, los que envasan, los que distribuyen los alimentos, porque no tienen un contacto directo. La responsabilidad que tenemos nosotros frente al cuidado de nuestros clientes y de nuestra familia, porque al manipular un alimento tenemos que garantizarle a las personas que nos compran que van a tener un alimento seguro para su salud. Entonces es una responsabilidad muy grande la que tenemos. Nosotros somos una fuente de contaminación bastante compleja, por medio de nuestras manos, por medio de nuestra nariz, por medio de nuestra boca, con los objetos personales que utilizamos, si tenemos heridas, bueno, en fin, eso lo vimos ayer. Listo, entonces vamos a arrancar ya directamente con el tema de los conceptos. Vamos a adentrarnos un poco con todo lo que es la inocuidad. Habíamos dicho inicialmente que la inocuidad es esa buena práctica o esa capacidad que tiene un alimento de ser apto para consumir, ¿sí? Entonces, dentro de ese tema de la inocuidad, pues podemos decir nosotros que es esa garantía
que le estamos dando a nuestros consumidores de que lo que van a consumir realmente está fuera de peligro para su salud. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es de gran responsabilidad, y ya lo hemos repetido varias veces, es eso. Nosotros debemos garantizarle a nuestros clientes que van a recibir alimentos inocuos, que van a recibir alimentos que no van a afectar su salud. La inocuidad es un conjunto de condiciones, básicamente, y medidas necesarias durante esa cadena alimentaria que ya habíamos visto, esos eslabones de la cadena alimentaria que se conservan y hacen que el alimento sea apto para el consumo. ¿Listo? Los alimentos usualmente están expuestos, ¿ya? Y un alimento inocuo debe estar libre de cualquier peligro, ya sea físico, químico o biológico. Cuando hablamos de peligros físicos, hablamos de elementos extraños que no hacen parte del alimento. Por ejemplo, cuando hablamos de peligros físicos nos referimos a fragmentos de metales, piedritas, tierra, pelos, ¿sí? Cuando hablamos de peligros químicos, nos estamos refiriendo a que estén untados de alinario, a que básicamente los pesticidas no se hayan removido adecuadamente del alimento, en el caso de las frutas y de las hortalizas. Cuando hablamos de peligros biológicos, estamos hablando a la presencia de microorganismos, ¿sí? Que hacen que el producto se deteriore o que tenga un mal sabor o que simplemente, y lo más grave es que genere una enfermedad alimentaria a nuestros consumidores. Un peligro, ¿cómo se define? Un peligro se define como un agente, ya sea biológico, físico o químico, ¿sí? Que pueda causar un daño a la salud, ¿ya? En cuanto a la inocuidad de los alimentos, nosotros podemos decir que es un asunto esencial en la salud pública y es un aspecto prioritario, ¿sí? Para todas aquellas personas que consumen alimentos. O sea, yo compro un alimento con la certeza y la seguridad de que no me va a hacer daño ni a mí ni a mi familia, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos digamos que hacer que un alimento sea inocuo? Pues tenemos que establecer controles a lo largo de la cadena alimentaria, ¿sí? Es decir, que desde que el producto es cosechado en el campo hasta que llega a la mesa de nuestro consumidor, el alimento debe estar en condiciones óptimas. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta durante durante este módulo es el tema de qué es un alimento. A veces no sabemos expresar muy bien ciertas palabras, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de qué es una naturales o transformados que por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación sean susceptibles o sean habitualmente idóneos, ya sea para tener una correcta nutrición nuestra, para acomodarse a ciertas condiciones de salud, como por ejemplo los alimentos dietéticos, ¿sí? No podemos considerar, por ejemplo, un alimento una bebida alcohólica, ¿sí? Pero sí podemos considerar un alimento, por ejemplo, un sazonador, un condimento, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen de origen natural. La canela, viene también la cúrcuma, que es muy conocida en este momento, el azafrán, pero ojo, el azafrán, el verdadero azafrán, no el que compramos usualmente donde venden condimentos. Es un color amarillo para dar alguna tonalidad amarilla a nuestras preparaciones, ¿sí? Es el azafrán. El azafrán es una flor muy pequeñita, ¿sí? Es el pistilo de una flor.
¿sí? Que da esa coloración. Es supremamente costoso y pues aquí no tenemos, digamos que tienen que ser en mercados muy especializados donde los podamos conseguir porque es demasiado costoso y no tenemos aquí, digamos que esa cultura de consumir ese tipo de producto y fuera de eso, pues hay que traerlo de zonas como Arabia, como es más o menos por allá en esa zona donde se produce, ¿sí? En zonas desérticas. Bueno, vamos a tener aquí dos conceptos muy importantes que quiero que le pongan harto cuidado. Uno es alimento adulterado y otro es alimento alterado. Uno es adulterado y el otro es alterado. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta porque son diferentes, ¿sí? Entonces, aquí se van a dar cuenta que un alimento adulterado es aquel que de forma premeditada y con fines fraudulentos se le ha añadido o se le ha quitado alguna sustancia, ¿sí? Los alimentos adulterados pueden cumplir cualquiera de estos cuatro criterios. Entonces, es importante que sepan estos criterios y que los tengan muy en cuenta. Entonces, ¿cuáles son? Primero, un alimento adulterado puede contener sustancias venenosas o nocivas. Por ejemplo, un lote de queso, ¿sí? Que se, que se le agregó alguna sustancia para que digamos que para que permaneciera más tiempo eh, eh, en buen estado, ¿sí? Pero resulta de que esa sustancia a largo plazo lo que hace es que deteriora el producto. Entonces allí ya yo lo hice con un objetivo, ¿sí? Pero si no está bien regulado, entonces lo que voy a hacer es que voy a cometer una adulteración en el producto. ¿Listo? Por ejemplo, la miel, ¿sí? Si yo preparo un jarabe con azúcar, pues obviamente no es miel, eso es un alimento alterado, porque estoy agregándole un saborizante, un sabor a miel, le estoy acomodando su color, pero no es miel real. Entonces, eso es un alimento alterado. Digamos que otro de los criterios importantes a tener en cuenta es, por ejemplo, nosotros a veces reutilizamos recipientes, ¿sí? Y estos recipientes muchas veces han contenido algo que se impregna en sus paredes. Y si yo voy a utilizarlo, por ejemplo, para almacenar allí una pulpa de fruta, ¿sí? Y adquiere esos sabores o esos olores de lo que estaba inicialmente ahí contenido, me va a adulterar mi producto, me va a adulterar mi pulpa de fruta. Entonces, eso también es un tema de adulteración. Cualquier residuo de pesticida que no haya sido bien quitado, que no se haya quitado bien de las frutas, ¿sí? Que yo no la haya lavado bien, si me toca lavarlas, si me toca limpiarlas, ¿ya? Eso, ahí hay una adulteración de producto. Las adulteraciones de productos también pueden referirse, por ejemplo, a que haya productos fraudulentos. Entonces yo puedo decir que un jugo es 100% fruta, pero realmente no. Yo no le coloco sino el 25% de fruta y el resto simplemente son agua y conservantes para que me duren. Sí, y le agrego saborizantes. Entonces yo digo, no, ese es 100% fruta, pero resulta de que no. Eso también es un alimento adulterado. Entonces, algunos ejemplos, digamos, de alimentos adulterados son la miel, como les dije ahorita, entonces son mezclas de siropes o de productos que le dan un dulzor, que le dan un espesor, que le dan un sabor, ¿sí? Pero realmente no es miel. Los mariscos también pueden ser el caso de un alimento adulterado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los camarones que hacen,
los impregnan de agua, los congelan y cuando yo los llevo al mercado, cuando yo voy a comprar el producto, resulta que se ven grandes, se ven bonitos y cuando los voy a preparar se ponen pequeños, ¿sí? Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque se impregnaron de agua, los congelaron y me dijeron, no, es que el peso, ahí estoy pesándole 1 libra de camarón, resulta que cuando se descongela ya no es 1 libra, sino que es media. Entonces, allí podemos hablar de un alimento adulterado. Las especias también se pueden adulterar. ¿Por qué? Porque usualmente lo que se usan son harinas neutras, como la harina de arroz, para hacerles volumen, ¿sí? Entonces, se puede hacer una mezcla, digamos, del 70% del condimento y 30% de harina para que me rinda. Lo hacen usualmente porque los costos de las especias son altos, muchas empresas lo hacen, sin embargo, en este momento por la legislación, pues tienen que declarar qué contiene esa mezcla de condimentos, ¿sí? Y decir no que es un condimento 100% natural, sino que es una mezcla de condimentos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un alimento alterado. Entonces, ojo, el adulterado es provocado, ¿sí? El alterado no es provocado, ¿ya? No es provocado. Entonces, ahí podemos decir que ha sufrido alguna variación en sus características organolépticas. Entonces, ¿qué son características organolépticas? Características organolépticas son aquellas características que yo puedo sentir y que yo puedo palpar con mis sentidos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver el color de las frutas, yo puedo oler el aroma de las frutas, yo puedo sentir a qué sabe la fruta, yo puedo tocar la textura de la fruta. Esas son características organolépticas, ¿ya? ¿Y qué pasa? Cuando están alteradas, pues eso cambia su composición química, cambia su valor nutricional. Entonces, aunque yo vea el producto bien, pues ha sufrido un deterioro, ¿sí? Visualmente yo lo puedo ver bien, pero tal vez por dentro ya empezaba a sufrir un deterioro. Entonces, los alimentos se alteran usualmente. Los alimentos usualmente tienen una alteración. ¿Y qué es lo que hace que se alteren? El tiempo? O sea, a medida que pasa el tiempo, ¿sí? El alimento va sufriendo alteraciones. ¿Por qué? Porque se sobremaduran. ¿Por qué? Porque sencillamente cambian su valor nutricional. Ya a veces cogen unos sabores extraños, entonces ya es inaceptable para el consumidor. Y empieza a haber un deterioro a medida que pasa el tiempo, como les estoy diciendo. ¿Qué es lo que pasa allí? Que hay un concepto muy especial que se llama vida útil. Entonces, miremos, ¿qué es la vida útil? Vida útil se define como el tiempo en el que un alimento conservado en unas condiciones determinadas reúne 3 condiciones fundamentales. La primera es seguro. La segunda mantiene sus características químicas, físicas y microbiológicas. Y la tercera es sensorialmente adecuado y cumple con especificaciones nutricionales que hemos declarado previamente, ya sea en el etiquetado o porque sabemos exactamente qué propiedades tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que las frutas tienen vitaminas, que nos hacen un buen aporte nutricional, pero a medida que pasa ese tiempo de vida útil, pues esas vitaminas y este tipo de componentes de los alimentos pues se van deteriorando. Entonces vamos a ver la tablita que les dije inicialmente. Entonces, en la tablita que les dije inicialmente, vamos a describir algunos factores físicos, químicos y microbiológicos relevantes y que ayudan o que hacen que los alimentos se deterioren más rápidamente o que nos muestren que se están deteriorando. Entonces, por ejemplo, tenemos en la fruta fresca, se puede generar una degradación enzimática que la vamos a observar cuando se ablanda la fruta,
¿sí? Cuando la sentimos blandita. No sé si ustedes de pronto han visto cuando una naranja empieza a dañarse, que ya la corteza de esa naranja ya no es firme como siempre, sino que ya empieza a hundírsele a uno los dedos. Entonces, ese, digamos que puede ser una consecuencia de una degradación enzimática, ¿sí? El crecimiento del moho, entonces el moho se vuelve visible en la misma naranja. Si nosotros vemos que hay manchas blancas, que hay manchas verdes, pues eso es un crecimiento microbiano, es un crecimiento de moho. La pérdida de humedad, entonces en el maracuyá lo vemos muy usualmente cuando el maracuyá se va poniendo arrugado. Entonces, cuando se arruga, ¿sí? Y se genera esa apariencia como seca, es porque está perdiendo humedad. Entonces allí ya vamos a tener un deterioro. Que a algunas personas les gusta el maracuyá arrugadito porque es más dulzón, porque está más amarillo por dentro. Sí, pero ya allí está sufriendo un proceso, ¿sí? De degradación, ¿ya? Y su vida útil está mermando. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. En alimentos elaborados, yo me imagino que aquí hay personas de pronto que fabrican sus mermeladas o sus pulpas de fruta. Bueno, en esos alimentos elaborados también se pueden presentar en un momento dado, por ejemplo, sinéresis. ¿Qué es la sinéresis? Es separación, se ven dos capitas. Entonces se ve, por ejemplo, la fruta arriba y el agua abajo. Eso es sinéresis, ¿sí? Cuando hay esa separación de capas, ¿ya? O en la leche, en la misma leche también se ve que hay sinéresis. Entonces, cuando se cuaja la leche, se ve que la cuajada queda arriba y el suero queda abajo. Eso es sinéresis, ¿listo? Oxidación. El proceso oxidativo se ve en muchos alimentos, no solamente en los productos naturales o en frutas y verduras, sino también en productos elaborados. Entonces, durante los procesos oxidativos hay crecimiento de mohos, hay pérdida de sabor, ¿ya? Lo que llaman aquí flavor, por ejemplo, es el sabor. Entonces hay pérdida. En las carnes frescas también se pueden presentar temas de oxidación. ¿Cuándo los conocemos? Cuando hay cambios en el color, hay rancidez, se pierde ese color rojo tan bonito de la carne. Entonces allí tenemos procesos de oxidación, crecimiento microbiano. Entonces la carne empieza a oler maluco, coge un color feo, ¿sí? Eso es crecimiento microbiano también. En las carnes congeladas también se puede presentar, ¿ya? En las carnes congeladas, por ejemplo, se pueden presentar quemaduras. Cuando hablo de quemaduras es como cuando ustedes ven que la parte, la capa de encima queda expuesta como al frío y coge un color oscuro, ¿sí? Y duro, se pone duro. Entonces, eso es una quemadura. En el pescado fresco, entonces vemos que hay muchas señales y nos las han dicho, hasta en la televisión nos han dicho que cuando un pescado no tiene los ojos están muy blandos, que cuando las agallas no están tan rojas, por ejemplo, entonces ya hay un proceso de degradación, ¿sí? El olor, yo creo que el olor es uno de los síntomas fundamentales de que ya el producto no es apto para consumir. En el pan también podemos ver presencia de moho, por ejemplo, hay una apariencia seca, tiene un sabor extraño, ya, bueno, puede haber un olor extraño como a fermentación, ¿sí? En el café, pues el café es muy aromático y en el café se van, digamos que a sentir esos aromas tan ricos, pero cuando ya el café está viejo, pues sencillamente no se siente ese mismo aroma, ¿sí? Y va a haber como una rancidez. En la leche, cuando la leche se corta, se fermenta, también podemos sentir un sabor desagradable, a veces amargoso, ¿ya? Lo mismo pues en los lácteos en general, dado que como los helados, el yogur, podemos hacer eso. Entonces, esta tablita, por favor, ténganla muy en cuenta porque con esta vamos a hacer una parte de la actividad al finalizar el módulo. Entonces, pueden revisarla, digamos, un ratico y nos encontramos en la siguiente parte de esta charla. Bueno, continuemos.
Sigamos con este concepto, alimento contaminado. Entonces, un alimento contaminado es aquel que tiene microorganismos como bacterias, hongos, parásitos, virus o toxinas producidas por microorganismos. Un alimento también puede estar contaminado por la presencia de sustancias extrañas, como les dije ahora, tierra, trozos de palo, pelos, ¿ya? También con residuos de detergentes, por eso la importancia de que nuestros elementos de aseo, ¿sí? Pues permanezcan en un sitio determinado y no tengan un contacto directo con nuestro producto. ¿Listo? Bueno, el ser humano es uno de los principales causantes de la contaminación en los alimentos. La contaminación generalmente se produce, como lo vimos en el módulo anterior, por la manipulación por la manipulación de los alimentos. Entonces, las manos son la principal fuente, el principal foco de contaminación porque nosotros estamos todo el tiempo tocando diferentes superficies. Entonces, no sabemos en esas superficies qué microorganismos puedan estar presentes. ¿Ya? Muchos de los alimentos perecederos, como vamos a ver ahora el siguiente concepto, pues son más susceptibles a esa contaminación. Es el caso, por ejemplo, de las fresas, las lechugas, los tomates. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de agua contenida en ellos. Entonces, cuando hay una gran cantidad de agua, pues es un medio propicio para que los microorganismos se puedan reproducir, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es un alimento perecedero. Entonces, los alimentos perecederos son las sustancias alimenticias que tienen poca durabilidad en condiciones ambientales normales. Entonces, ¿cuáles son las condiciones ambientales normales? Esto, nuestro medio ambiente, ¿sí? Pero se hace necesario para poder conservarlas, intervenirlos con algunas técnicas de conservación, ¿ya? Por ejemplo, la refrigeración, congelamiento, el salado, ¿sí? Entonces son técnicas de conservación que hacen que nuestros alimentos tengan un mayor tiempo de duración, ¿sí? Entonces, eso es un alimento perecedero. Digamos que hay unos factores que influyen mucho para que el alimento se me dañe más rápidamente o se me deteriore más rápidamente. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, la temperatura. Entonces, cuando los alimentos están en una temperatura entre 5 grados y 65 grados, pues es unas temperaturas muy propicias para que los microorganismos crezcan más rápidamente y me deterioren el producto. ¿Qué es lo ideal? Que o se vaya por encima de los 65 grados, como por ejemplo cuando cocinamos los alimentos, ¿sí? Y ahí estamos matando esa carga microbiana, o en la conservación cuando los estamos congelando, que ya son temperaturas por debajo de los 5 grados. Entonces allí se inhibe o se merma esa reproducción de esos microorganismos. La humedad, lo que yo les decía hace un ratico. Cuando los alimentos tienen demasiada agua, ¿sí? Parte del porcentaje de su composición es más que todo agua, entonces son más susceptibles a daños. ¿Por qué? Porque es un medio propicio para que los microorganismos se reproduzcan. El pH. Entonces ustedes se preguntarán, ¿pero qué es pH? Bueno, el pH, digamos que es una escala en la que se mide qué tan ácido es un producto, ¿ya? Los microorganismos usualmente, digamos que se mantienen en un pH menor a 8, ¿sí? Eso se mide con unos aparatos especiales, pero entre más ácido el producto, más difícil es de que lo ataquen los microorganismos. Entonces, básicamente es eso. Por eso, en muchas partes usan, por ejemplo, el vinagre para desinfectar, ¿sí? Porque como es ácido, entonces hace que no se reproduzcan los microorganismos, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, ese es un método de conservación que después vamos a ver más adelante. El vinagre nos puede ayudar mucho.
Bueno, ¿cuáles son las características de esos alimentos perecederos? Bueno, aquí las vamos a nombrar. Entonces, la primera, que ya la habíamos dicho, tiene una corta duración, ¿sí? La segunda, que aunque las propiedades de estos alimentos son muy positivas en cuanto a vitaminas y proteínas, pues a medida que pasa el tiempo, estas propiedades se pueden ir perdiendo. Hay algunos alimentos que se dañan más rápidamente que otros y eso depende de la composición que tengan. Por ejemplo, si tienen su mayor composición es agua o porque las temperaturas los afecten, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que jugar como con esas temperaturas, o sea, o los cocinamos y los tenemos a unas temperaturas muy altas o los conservamos en el frío a unas temperaturas un poco más bajas. Para tener un buen estado en los alimentos perecederos es necesario mantenerlos en refrigeración o en congelación o envasados al vacío. Ustedes saben que el envasado al vacío hace que la contaminación no se produzca porque no hay un medio propicio para que ellos crezcan. Entonces, los alimentos cocinados, lo que acabo de decirles, también digamos que también son considerados alimentos perecederos. Por ejemplo, cuando preparamos el arroz, si el arroz lo preparamos y lo dejamos por fuera toda la noche, al otro día amanece dañado. Entonces también es un alimento perecedero. Ya tenemos que darles unas condiciones adecuadas para que se conserven. Las distintas reacciones que pueden tener los alimentos perecederos son de carácter químico, ¿sí? Como lo que vimos ahora en la tabla, que es la oxidación, la fermentación y todo esto. Físicos, como la cristalización, o sea, cuando se forman esos cristales de hielo, cuando los congelamos y se forman esos cristales de hielo. Entonces, el alimento cuando ya se descongela, algunos, no todos, pero cuando algunos alimentos se descongelan, por ejemplo, si ustedes ponen una fresa en el congelador y luego la sacan, pues van a ver que esa fresa ya sufrió un deterioro porque toda el agua que tiene ese producto, pues se cristalizó, ¿ya? Entonces, empieza a perder agua. Y biológicos como la proliferación de los microorganismos patógenos. Bueno, vamos a ver un concepto clave aquí, que ya hemos venido tocándolo en diapositivas anteriores y también en el módulo anterior, y es la cadena alimentaria. Entonces, ¿qué es la cadena alimentaria? Son las etapas por las que transita el alimento desde su fuente de producción, pasando por etapas ya sea de procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, hasta que llega a la mesa de nuestro consumidor, ¿sí? Digamos que los distintos escalones que tiene la cadena alimentaria son el origen o la producción. Entonces, ¿qué es el lugar de donde se obtienen los alimentos? Ejemplo, el origen de la leche sería el establo, ¿cierto? Transformación o procesamiento son las manipulaciones que se someten a algunos alimentos para cambiar sus características o aumentar la duración de esta forma producir una gran variedad de alimentos. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la leche. Entonces, la leche llega y alguna parte de la leche se vende como leche y de otra hacemos el queso o hacemos el yogur, ¿ya? Entonces, estamos haciendo una transformación y le estamos dando un valor agregado a esa transformación. No todos los alimentos, digamos que sufren transformación. Hay alimentos que no. Por ejemplo, las frutas y las verduras, cuando se venden así en fresco, pues no tienen ningún tipo de transformación y se consumen frescas, ¿ya? Otro de los eslabones es el almacenamiento. Entonces, en el almacenamiento, pues es un depósito temporal, ¿sí? De los alimentos previos a la distribución o a la venta, ¿ya? Entonces, es importante que si hay estas condiciones, por ejemplo, un refrigerador, una nevera, un cuarto frío, pues se respeten esas condiciones de conservación. Por ejemplo, los alimentos congelados deben mantener a menos 18 grados, los refrigerados deben mantener entre 0 y 6 grados, estar muy pendientes del refrigerador, de que esté en ese rango de, digamos que en ese rango de temperatura para que no vayan a sufrir ningún deterioro. Otro eslabón es la venta. Entonces, es la etapa
que pone los alimentos a disposición del consumidor. Entonces, es cuando vemos lo que hacemos en las plazas de mercados. Entonces, está a disposición de nuestro consumidor, ¿sí? El consumo. Entonces, el consumo también hace parte de la cadena alimentaria. ¿Por qué? Porque es el destino final de los alimentos. Es el lugar donde se llevan a cabo, ese lugar donde se llevan a cabo, pues son el hogar, el restaurante, los comedores escolares. Entonces, de allí también, y teniendo en cuenta ese ejemplo, por ejemplo, de los comedores escolares, pues es una responsabilidad muy grande porque tenemos que garantizar que nuestros niños van a recibir unos alimentos que no los van a enfermar, ¿ya? El transporte, entonces el transporte es el medio que une todos los elementos de la cadena alimentaria y se deben respetar las características de conservación de estos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si necesitamos que un alimento vaya refrigerado, pues vamos a escoger un carro que tenga una máquina de refrigeración, ¿sí? Un termoquín, lo que llamamos termoquín. Entonces, es supremamente importante. Bueno, igual, dentro de la cadena alimentaria hay unos riesgos. Nosotros ya vimos qué son los riesgos. Entonces, tenemos que trabajar a partir de los riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos son los que nos hacen tomar la decisión de qué vamos a hacer para minimizar esos riesgos. Entonces, digamos que durante este tiempo y en cada una de esas etapas se presentan situaciones en las cuales los alimentos se pueden contaminar, ¿ya? Y esos son los riesgos. Entonces, es necesario saber y reconocerlos para poder saber cómo vamos a actuar y cómo los vamos a controlar. Entonces, allí ya empezamos nosotros a planificar. Entonces decimos, nos va a llegar la leche. Entonces, si yo la dejo afuera por mucho tiempo, pues se me va a cortar la leche, la voy a perder. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preparar mi refrigerador para que durante el tiempo que la voy a tener allí, pues esté en la temperatura adecuada. Entonces, todos esos riesgos que vamos a ver son los que nos van a ayudar a nosotros a tomar unas decisiones adecuadas. ¿Me perdonan? Tomo un poquito de agua. Bueno, esos riesgos en qué se ven. Entonces vamos a mirar. Entonces aquí vamos a ver una cadena alimentaria. Esa cadena alimentaria me encantó cuando yo la vi, muy enriquecedora esa cadena alimentaria, porque ahí nos muestra exactamente cuáles son esas etapas. Entonces, si nosotros vemos bien, digamos que podemos estar viendo en este momento que esa cadena alimentaria pues viene prácticamente desde el productor, ¿sí? Entonces vemos que ahí está como la granja, ya, la persona que recolecta, ¿sí? Viene el transporte que lo va a llevar ya sea a la plaza de mercado o ya sea a un restaurante, porque pues también el productor puede que distribuya directamente a un restaurante. Y de allí vemos que va donde los manipuladores de alimentos, ¿sí? En este caso pues vemos que es una persona que lo está comercializando, otra persona que está preparando el alimento y finalmente al consumidor. Bueno, los riesgos dentro de la cadena alimentaria, ¿cuáles son? Entonces tenemos riesgos en varias etapas de esa cadena alimentaria. Esos riesgos son en la producción, en el transporte, en el almacenamiento, en el proceso, en la conservación, en la comercialización y en el consumo. Entonces vamos a nombrar rápidamente en cada uno de ellos dónde se ve. Entonces, con unos ejemplos específicos. Entonces vamos a ver en la producción, por ejemplo, carne contaminada. Cuando el animal ha sido alimentado con productos que contienen sustancias tóxicas, por ejemplo, basura, en el caso, digamos, de los cerdos. Entonces, mucha gente tiene la costumbre de darles agua más, ¿sí?
Entonces, durante la crianza de estos animales, hace que las condiciones higiénicas sean inadecuadas y van a haber presencia de parásitos, ¿ya? Esos parásitos entran a la carne llega al consumidor, el consumidor se contagia y entonces si no la cocina bien, entonces no se muere el bichito y bueno, vamos a tener grandes problemas. Entonces, digamos que ese es un riesgo. Ahí tendríamos que tomar la decisión de cómo vamos a alimentar esos animales en el caso de los productores. En el transporte, entonces en el caso en el que el vehículo en el cual se trasladan los alimentos no tenga un depósito o digamos su carrocería no sea o no esté en las mejores condiciones. Entonces, ¿en qué cuáles condiciones? Pues que esté en malas condiciones de salubridad, que esté contaminado, que esté sucio, que esté oxidado, ¿ya? Cuando se transportan los productos que requieren frío, entonces que la cámara que tiene refrigeración esté adecuada, a la temperatura adecuada. Cuando el alimento está en contacto con otros alimentos, entonces clasificarlos. Si vamos en un solo carro, entonces clasificar para que no haya una contaminación cruzada. En el almacenamiento, entonces, si en el lugar donde se guardan los alimentos no existe suficiente ventilación o buena higiene, pues ahí vamos a tener riesgos, ¿sí? Si los productos no están seleccionados, eso es importante, digamos que en todas las etapas, el que el producto esté bien seleccionado, distribuidos y separados adecuadamente. Alimentos crudos de alimentos cocidos. Y eso también tiene que ver mucho, digamos, en nuestras casas. En nuestras casas tenemos la mala costumbre muchas veces de usar, por ejemplo, la tabla, ¿sí? Y donde picamos la verdura o la fruta, ¿sí? Picamos también la carne o viceversa. Entonces allí hay una contaminación cruzada. Si los alimentos almacenados se encuentran cerca de productos tóxicos como insecticidas, como detergentes, basuras, residuos, entonces pues ahí también vamos a tener un foco de contaminación y un riesgo. Durante el procesamiento, entonces, la higiene adecuada del manipulador, ¿sí? La salud del manipulador, que la persona se encuentre en un estado de salud bueno, ¿sí? Y que tenga una buena higiene personal. Si la persona no se lava las manos para entrar después de entrar al baño, si tiene heridas, recuerden que las heridas son focos de contaminación también porque podemos ahí cargar bacterias muy peligrosas para las demás personas. Si tienen enfermedades infectocontagiosas, toser, estornudar sobre los alimentos. Si existe contaminación cruzada, lo que hablábamos ahorita de la tabla, ¿sí? No mezclar las tablas, ojalá tener una para frutas, una para verduras, una para carnes, para no tener, digamos que esta contaminación cruzada. Cuando no se usa agua potable, entonces la importancia de que el agua sea potable, de que no sea agua estancada, ¿sí? La higiene de los utensilios, cubiertos, vajillas, cuchillos con los que yo corto, ¿sí? Es supremamente importante, por ejemplo, cuando vendemos el banano, que el cuchillo con el que se corta parte de ese gajo de bananos cuando no lo van a llevar entero, entonces que esté limpio, porque por allí por donde se hace el corte, pues puede haber presencia de microorganismos. Durante la conservación, entonces durante la conservación, si se deja un alimento sin protección, o sea, que no se le ponga una tapa, que no se vaya, no se meta en vitrinas, que no se le pongan mallas, ¿sí? Para que se conserve el alimento, si es un alimento, digamos, que se vende de manera ambulante. Si no se mantiene refrigerados aquellos alimentos que lo necesitan. Entonces las carnes deben estar refrigeradas para que no se deterioren, los quesos deben estar refrigerados para que no se deterioren, algunas frutas, las pulpas de frutas, digamos, cuando ya se les ha hecho el proceso. Si se exponen al medio ambiente permitiendo la llegada de insectos y moscas. Entonces, ojo con eso. O sea, yo sé que hay momentos en los que los insectos hacen parte de nuestro diario vivir. Yo creo que moscas hay en toda parte, pero
tener las precauciones y sacar esos focos que hacen que lleguen más insectos, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. En la comercialización, que no hay, pues, que digamos que los sitios donde se disponen las basuras o los residuos no estén cerca de nuestra zona de trabajo, de nuestros puestos de trabajo, que no tiremos las cosas al piso, ya que sepamos cuáles son esos alimentos perecederos para que les demos un buen manejo, que el lugar de despacho no cumple con las medidas mínimas de higiene, que el personal no cumpla con las medidas mínimas de higiene. Que el manipulador de alimentos no esté en contacto todo el tiempo con el dinero, que se proteja la mano con la que recibe antes de manipular el alimento, cerca de los lugares de crianzas de estos de animales, ¿sí? Porque pues ustedes saben que donde hay corrales, pues obviamente van a llegar insectos, entonces eso también va a hacer que se contamine nuestro alimento. Y por último, durante el consumo. Entonces, durante el consumo, si se tocan y se consumen los alimentos con las manos sucias, después de utilizar los servicios higiénicos sin lavarse las manos, si se come en lugares donde hay focos de infección, polvo, basura, moscas, insectos, perros, gatos, ¿ya? Si los utensilios que se usan para comer, pues no están bien lavados. Entonces, eso es también muy importante. Bueno, con esto finalizamos nuestro módulo 2. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo les voy a dejar un videíto, ¿sí? Donde nos van a explicar las diferencias entre alimento alterado, alimento adulterado, alimento contaminado, alimento falsificado, el fraude alimentario. ¿Por qué me tomé, digamos que el trabajo de traérselos acá? Porque se me hace muy importante que ustedes aprendan a diferenciar cada uno de estos conceptos, ¿sí? Entonces lo pueden observar, lo pueden ver y con eso ya digamos que refuerzan muchos de los conceptos que vimos hoy.